Hola amigos, pues hoy toca dentro de nuestro programa de las 20 empresas públicas más importantes de México. Vamos a hablar de, yo creo que una de mis empresas favoritas, que es Cemex, Cementos Mexicanos. Eh, Tiene muchas razones por las que me gusta esta empresa, pero creo que la más importante es su situación actual, de cómo están siendo muy perseverantes para seguir construyendo el mundo, ¿no? Entonces, aquí yo normalmente pongo, después de la portada, pongo normalmente quién es la persona que creo yo que la hizo tan grande o para llegar a ser una de estas empresas muy grandes mexicanas. Y claro que es el señor Lorenzo Zambrano Treviño, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Pero la historia pues es muy bonita porque finalmente son ideas que van de generaciones. O sea, empieza por ejemplo con 1906, una empresa que se llamaba Cementos Hidalgo, y luego también en 1920 que se funda otra empresa que se llama Cementos Monterrey por una familia que se llama Zambrano. Y estas empresas son fundadas con diferentes objetivos basadas en los yacimientos que hay de piedra caliza, y esta piedra caliza luego tiene que ser tratada y tiene que ser mezclada con ciertos agregados que son pedazos de piedras de otras características basadas en silicio, y al hacer estas mezclas tienen que hacerse a través de procesos homogéneos para que el producto sea este cemento, que el cemento es una especie como de pegamento, ¿no? Es una forma de pegar otros materiales como ladrillos o rocas para que las estructuras tengan cierta estabilidad y aparte puedan resistir al paso de la lluvia, o sea, del agua, del viento, de la erosión normal de la entropía, ¿no? O del medio ambiente. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo va creciendo gracias a una especie de olfato de negocios y también mucha disciplina, ¿no? Por ejemplo, en 1931, cuando ya se fusionan esta empresa de la familia de los Brittingham y de los Zambrano, muere el abuelo de Lorenzo Zambrano Treviño, ¿no? Que es Lorenzo H. Zambrano, y nadie de los Brittingham ni los García toma el control, así que Jesús Barrera se hace de la gerencia de Cemex. Era este Jesús Barrera era el contador de la familia de los Brittingham de Cementos Hidalgo, ¿no? En el 44 nace pues Lorenzo Zambrano Treviño, y Cemex ya produce alrededor de 124,000 toneladas al año, ¿no? O sea, de su fundación en 1920 a 1948, después de 28 años, imagínense, pasó de 20,000 toneladas a 124,000 toneladas, ¿no? Entonces, eso también nos habla que, pues, el cemento en ese momento era una tecnología nueva que se utilizaba para hacer las nuevas formas de hacer edificios e infraestructura, ¿no? Entonces, los que apenas estaban iniciando con estas tecnologías, pues tenían ventaja competitiva respecto a otros productores de materiales, y pues eso podría explicar que crecieran tan rápido en su ritmo, ¿no? De crecimiento. Había ventaja competitiva, porque además, pues si tú eres el que produce estos materiales, y si alguien más quisiera traerlos desde otro punto de vista, el costo logístico de acarrear ese material de distancias muy lejanas, pues podría simplemente no hacer rentable la venta digamos, la participación o la competencia de otras personas. Entonces tienes tú que operar lo más cerca posible de la operación de la construcción para que haya, digamos, rentabilidad económica, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver porque eso también es muy interesante dentro de Cemex. Entonces, en 1959 fallece el padre de Lorenzo Zambrano, cuando Lorenzo Zambrano Treviño tiene 15 años de edad, ¿no? Y mientras él está ahí, hay unas historias que se pueden, muy, muy bonitas, cómo se dramatiza esto. El niño está ahí frente a la tumba de su padre y diciendo que él va a recuperar Cemex para la familia, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya es donde ya se parece al Señor de los Anillos, yo creo, la historia. Para entonces, 1959, Cemex ya producía 250,000 toneladas en el año, ¿no? Entonces, este señor Jesús Barrera, que les digo que era el contador de los Brittingham, deja la gerencia y la pone en manos de su hijo, Rodolfo Barrera Villarreal. Y entonces, Lorenzo se gradúa en el 66 del TEC de Monterrey como ingeniero mecánico, y luego en el 68
termina él una maestría en administración de empresas en Stanford a los 24 años y trata de integrarse a Cemex, pero es obstaculizado por este señor Rodolfo Barrera, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a ver cómo hay una lucha de poder y cómo las gerencias quieren evitar que los legítimos dueños participen en el negocio, y es parte de lo que platica él en sus historias, ¿no? De cómo él no era como un junior que sus papás se le habían dado todo, pues de hecho su papá había fallecido, sino que él, a base de esfuerzo y de prepararse, claro, con privilegios, él logra primero trabajar en una planta de Torreón y luego al hacer el cambios tecnológicos, digamos, porque pues en su mente estaban las computadoras que había podido percibir o apreciar en California. Entonces él es como logra cambios importantes en la manera en la que operaba las plantas donde él participaba, ¿no? Y así fue como se fue ganando la confianza de su tío que estaba en el consejo, hasta que en el 85 Rodolfo Barrera deja de dirigir Cemex y quiere también colocar a su hijo, pero entonces a través de ahí un movimiento político muy bonito, muy interesante que puedes apreciar en otros videos de YouTube, él se hace del control y queda como director general de Cemex, ¿no? Entonces, ya para entonces, es lo que les decía, ¿no? O sea, tampoco es que Lorenzo haya hecho la empresa para que fuera grande y famosa, sino, de hecho, ellos en el 76 ya cotizaban en la bolsa de valores, y para el 85, cuando Lorenzo se hace director general de Cemex, pues la empresa producía 7 millones de toneladas al año, ¿no? O sea, tampoco era tan relativamente pequeña. Pero lo que es una cosa muy interesante, en el 87 ya él a cargo adquiere una cementera grande mexicana que se llamaba Cementos Anáhuac y empieza a implementar temas tecnológicos desde un sistema satelital en el 87. Para el 89 ya es una de las empresas cementeras más grandes del mundo. Fernando González Olivieri, quien es el director general, él entra en el 89 a trabajar aquí a Cemex, y en el 92 Cemex inicia este proceso de expansión internacional. ¿Y cómo lo hace? Pues era como les comentaba al principio, ¿no? Tú tienes que estar cerca del sitio de operación, entonces digamos, el secreto de Cemex, o la manera en la que Cemex funcionaba en ese entonces, era, en lugar de competir y tratar de hacer llevar el cemento que producían en donde tuvieran las plantas, ellos tener plantas cercanas o adquirir plantas que estuvieran cercanas de las construcciones. Entonces empezaron a adquirir en Centroamérica plantas, en el Caribe, en España, en Australia, en Filipinas, y así todas esas adquisiciones fueron ocurriendo durante la década de los 90, y hasta en el año 2000, cuando empiezan a adquirir empresas americanas, es cuando se convierten en la empresa cementera más grande de Norteamérica, ¿no? Entonces, para el 2006 ya tenían 50,000 empleados, y en el 2007, ese es como el riesgo de ser una empresa adquiriente compulsiva, que compran una empresa que se llama Rinker, y probablemente en esta misma, digamos, euforia de crecer y crecer y crecer, pues pudieron haber estado comprando, o sea, hicieron un análisis pensando que el futuro iba a seguir de la misma manera, de lineal, pero en el 2008 llega la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y se frena el crecimiento de las viviendas, porque estas estaban impulsadas por el modelo de las hipotecas subprime, y cuando colapsa este sistema, pues la empresa cementera se queda con los activos pagados a sobreprecio, con un balance general pues alto, sobreendeudada, y entonces ellos siguen haciendo adquisiciones de plantas y modernizándolas y haciéndolas tecnológicas para que con mejores márgenes operativos se pagaran esas mismas adquisiciones. Pero básicamente este freno del motor de crecimiento de construcción en Estados Unidos es el que frena a Cemex y hace que esa compra de Rinker pues le termine costando muy cara en el futuro, ¿no? Es como usar la tarjeta de crédito para seguir expandiendo el negocio, y de repente el negocio en realidad no es lo que se pensaba y los modelos se caen, ¿no? Entonces, en el 2014, o sea, la crisis inmobiliaria todavía ellos la superan, o sea, sigue operando la empresa, pero ya empieza a ser pues costoso, ¿no?
Entonces, en un viaje a España, lo que tengo entendido es que fallece Lorenzo Zambrano a los 70 años de edad, y al fallecer, pues cambia, ahora sí que cuando entra un nuevo director general, pues el ADN de la empresa cambia y la visión del modelo de negocio cambia, y Cemex entra en un proceso de reestructura, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo vemos en esta otra diapositiva donde muestro una comparación de 10 años, o sea, de 2010 a 2020, y por ejemplo vemos cómo Cemex vendía 17 mil millones de dólares y ahora vende 13 mil millones de dólares. Y vean cómo, dependiendo de la configuración del modelo, pues ellos obtenían una ganancia operativa de 400 millones de dólares, y es lo que llama mucho la atención, ¿no? Que después de hacer una reestructura operativa y financiera, ahora Cemex sea capaz de generar una ganancia operativa de 1.300 millones de dólares, ¿no? Pero vean cómo la distancia entre ganancia operativa y ganancia neta, cómo se convierte de 400 millones de dólares a 1.500 negativos, y la misma ganancia operativa de 1.300 es 1.400 negativos. Esto se debe en gran medida al costo operativo, al costo financiero de lo que les decía, ¿no? Que a través de usar la tarjeta de crédito y comprar más empresas y negocios, pues llega el momento donde tienes que hacer el pago de las facturas, ¿no? O pagar ese dinero que te están prestando para hacer estas adquisiciones. Y bueno, a mí me gusta mucho porque vean cómo, por ejemplo, ellos, si antes vendían, aquí pongo un comparativo, ¿no? De crecimiento de volúmenes de concreto, y aquí donde le pongo volumen equivalente de concreto es porque estoy utilizando precios y los volúmenes de ventas para hacer una conversión y ver más o menos de cuánto era de lo que estamos hablando cuando vende Cemex cemento, concreto y agregados. Pues antes era el equivalente a 158 millones de metros cúbicos de concreto y ahora son 117, o sea, vende un cuarto menos en volumen de ventas, pero sin embargo a estos vendes menos, pero ganas más dinero de lo que estás vendiendo, ¿no? Y eso es lo que quiero como tratar de mostrar. Y vemos, por ejemplo, cómo los activos totales, como les decía, cuando a lo mejor acababa de hacer la compra de Rinker en el 2010, o sea, fue en el 2008 a 2010, era una empresa de 50 mil millones de dólares de activos y ahora es una empresa de 27 mil millones de dólares, o sea, casi 45% más pequeña, ¿no? Y la misma estructura de capital, de esos 50 mil millones, 20 mil millones eran capital contable, pero con la desincorporación de activos no estratégicos en esta reestructura, pues ahora es 50% más pequeña, que son 9 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que el reto de Cemex es que crecieron demasiado rápido, demasiado fuerte, con otra gerencia, y cuando esta cabeza ya no está, pues se reinterpreta el modelo de negocios, y eso es lo que hace que estos números, digamos, los veamos tan rojos, ¿no? Pero bueno, esa es una forma de verlo, alarmarte y ver estos números rojos, pero por eso hacemos un análisis como más profundo, ¿no? Para entender qué es lo que en realidad es la fuente de ventaja competitiva de Cemex, ¿no? Y aquí voy a echar mano, pues, tengo un amigo muy querido que es directivo de Cemex, Luis Carlos Falcón Vilchis, y le dije que cuando platicáramos de esto no me dijera nada secreto o nada privado que no se supiera. Entonces él me hizo una referencia que viera el reporte integrado de Cemex, donde ellos explican por qué son una empresa, pues, destacada, ¿no? Y creo que uno de los puntos más interesantes es este tema de su plataforma de Cemex Go, ¿no? O sea que Cemex, a pesar de que Lorenzo Zambrano ya no está con ellos, han sido una empresa que pone mucho énfasis en la tecnología. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un albañil o eres una empresa pequeñita de constructora, Cemex tiene todas las herramientas para que tecnológicamente tú puedas comprarles, y su proceso comercial está estandarizado y tecnologizado, ¿no? Entonces, eso es lo que Cemex hace muy distinto a otras cementeras que también son muy grandes, pero que no han adoptado estos temas tecnológicos. Y creo que eso es uno de los grandes aciertos que puede hacer una diferencia entre lo que hace Cemex y hacen otras cementeras. La otra que me llamó mucho la atención es cuando hablas con Luis Carlos. Él es una persona que está muy motivada y me dice, y así como yo somos 90 que estamos muy motivados y que estamos muy convencidos de que estamos construyendo el mundo, ¿no? Entonces eso también es muy interesante en una empresa, que lo puedas reconocer, que haya una gerencia amplia y profunda, que haya gente
muy comprometida y además capaz y además súper inteligente. Y creo que otra de las cosas que está haciendo muy bien Cemex es adoptando pues esta agenda de las emisiones, ¿no? Porque lo que tengo entendido es que para el proceso de mezclado de agregados y caliza hay que calentar el material para que alcance temperaturas que permitan estas fusiones de los materiales y que se crea este cemento, ¿no? Entonces ellos están muy comprometidos en todos sus procesos para reducir las emisiones lo más posible y creo que esas cosas todas sumadas van hablándote de un modelo de negocios que está mmm, dirigido a seguir prosperando aunque el mundo esté cambiando, ¿no? Entonces, ahorita ya no tienen 50,000 empleados, tienen 40,000 empleados, tienen alrededor de 64 plantas de cemento y molienda, tienen concretos, 1,348 plantas de concretos y tienen 246 canteras de agregados. Entonces, es una empresa grande de la que los mexicanos deberíamos estar muy orgullosos. Yo participo en un grupo de Facebook que se llama Value Investing MX de una persona que admiro mucho que se llama Joaquín Gaspar y él hace muchos análisis muy interesantes. Vale mucho la pena meterte en su página y estudiar porque ellos estudian diferentes empresas, no solamente las cementeras, y cuando él pone su opinión, él dice pues que Cemex en realidad no tiene suficientes elementos que digan que tiene ventaja competitiva sustentable muy relevante, ¿no? Pero yo sí pienso que ahí es donde yo difiero un poco con mi estimado Joaquín y yo le dije que iba a hacer un video saludándolo. Les mando un gran saludo a la comunidad de Joaquín que está construyendo porque me parece que un gran trabajo el que está haciendo, lo admiro muchísimo. Y sin embargo, yo creo que Cemex, la fuente de ventaja competitiva que tiene es su gente preparada. Y me parece también eso difícil de imitar. Y no porque seamos mexicanos, pero es una de estas empresas que nos puede mostrar que los mexicanos podemos competir a nivel mundial con tecnología, haciendo empresas que sean destacadas. Y bueno, a mí me gusta mucho Cemex por eso. Entonces, pues ya para terminar, aquí está. Y si quieres saber más de inversiones, pues visita Vina. Y pues muchas gracias por escucharme y pues nos vemos en el siguiente video.